Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Es una palabra que tiene que ver con la mentalidad de la gente que tiene algo para ofrecer. La mentalidad ofertante le pusimos a este mensaje, pero hasta no desarrollarlo uno no va a entender de qué se trata, ¿sí? Esto está inspirado en una palabra que hemos recibido del pastor Cash Luna en estos días, así que queremos compartir con ustedes este tesoro junto con toda la ciudad. La gente que nos ve por el Canal 3 son muy bienvenidos, la gente que nos ve por internet también, que ve estos mensajes en nuestro canal de YouTube. Así que queremos leer el texto de Éxodo, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Mientras lo ponemos en pantalla, vamos a comentarles. Bueno, yo les hago les comento algo personal. Cuando el Señor nos llamó a Nerina y a mí, lo que más hemos vivido son esos cambios que Dios hace en nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes ya experimentan la presencia del Señor? Pueden venir a una reunión, amén, levanten la mano sin temor, ahí está. Vienen a una reunión, sienten la presencia de Dios en la adoración. ¿Cuántos de ustedes sienten la presencia de Dios en sus casas, en oración? Amén, gloria a Dios, qué bien, muy bien. Eso a mí me llevó mucho tiempo, pero hoy el Señor todo lo hace más rápido, para no decir que yo era más lento, ¿verdad? Pero lo que vemos es que no nos falta la presencia de Dios, el respaldo de Dios está. Y una cosa de las que compartía el apóstol Cash Luna es que a pesar de que tenemos la presencia de Dios, muchos todavía en la iglesia no vivimos todas las promesas del Señor, ¿sí? Todas las promesas del Señor. Y esto se asemeja como cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, lo tenían a Dios, tenían al Señor, creían en Él, era el Dios de sus padres, decía el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero todavía no tenían la tierra prometida. Pero hay un diseño de Dios, en el cual vos sos parte de esto, o sea, hay un diseño de Dios para que vos vivas esa tierra prometida, vos vivas las promesas de Dios, disfrutes de la plenitud de vida. Por eso es muy importante esta palabra que vamos a compartir. Así que si estás preparado, vamos a leer Éxodo 3:16, y antes de leerlo tengo que decirte que esto es, digamos, en el preámbulo de la salida de Israel hacia la libertad, hacia la tierra prometida. Es cuando Dios le manda a Moisés a que fuera a hablar con Faraón, ¿sí? Estaba Moisés, un día a Moisés se le ocurre hacer algo distinto. ¿A cuántos de ustedes les gusta la rutina? A nadie acá, ¿eh? Mirá qué bien, ¿sí? Hay gente que le gusta hacer siempre lo mismo, en el trabajo siempre hace lo mismo, va a lo seguro. Esta vez Moisés dijo, voy a pastorear a otro lugar. Así que se llevó las ovejas, dice que las llevó del otro lado del desierto de la tierra donde él siempre llevaba a pastorear las ovejas. O sea que hizo más trabajo de lo normal, pero esta vez Dios lo esperaba con una sorpresa. Dice que llegó hasta ese lugar y vio una zarza encendida. La zarza es un arbusto que crece en esa zona. Y le veo encendida, o sea, había llamas, estaba prendida fuego, y se acercó y notó que la zarza no se consumía. O sea, veía la llama, pero no veía que se consumiera. Eso era muy raro. Entonces Moisés se acerca, y cuando se acerca, dice que el ángel de Jehová estaba ahí, y cuando se acerca, Dios le habla y le dice, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Entonces se saca las sandalias y habla con Dios ahí. Tiene una experiencia única con Dios. Después de una experiencia con Dios, uno no puede quedar igual. Siempre que hay un encuentro con Dios, hay un propósito, hay un mandamiento, hay algo que Dios quiere hacer contigo, ¿sí? Así que decirle al que tenés al lado, si querés un encuentro, prepárate, porque Dios te va a mandar a hacer algo. Y dice, esto es lo que Dios le dice a Moisés, le dice, y tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente, diga conmigo pendiente,
de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Es una tierra donde abunda la leche y la miel. Sigue diciendo la palabra del Señor. Los ancianos de Israel te harán caso, ¿sí? Presten atención a esto. Dice, entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor, Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para, ¿qué dice ahí la palabra del Señor? Para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. El propósito del viaje era hacer sacrificios a Dios. Hasta aquí nomás yo quiero hacer algunos comentarios con respecto a esta palabra. Es una palabra tremenda porque aquí comienza todo lo que se va a llamar el éxodo. Es cuando Dios saca a todo el pueblo de Israel de la esclavitud y se lo lleva hasta la tierra prometida. Es un proceso muy largo porque el pueblo de Dios hizo que sea un proceso largo. Pero los procesos muchas veces los manejamos nosotros, según cuánto le permitimos a Dios obrar. En este caso, Israel había endurecido su corazón, lo había endurecido un tanto como para pasar 40 años en el desierto hasta poder llegar a la tierra prometida. Yo quiero señalar algunos aspectos de lo que la palabra del Señor dice en este lugar. Número 1, noten ustedes que dice que Dios estuvo pendiente. Hay 3 cosas que Dios tenía que hacer, o 3 cambios profundos que Dios tenía que hacer en la vida del pueblo de Israel, y son 3 cambios que Dios hace en todas aquellas personas que comienzan una nueva vida en Cristo, que salen de la esclavitud del pecado y que quieren ir a una vida victoriosa, una vida plena, una vida abundante. Hay 3 cambios de mentalidad que son muy importantes, y el primer cambio tiene que ver con esa mentalidad de soledad que uno traía. Saben que por 400 años el pueblo de Israel estuvo preso en Egipto. Es decir, la historia es así. Dios eligió a Abraham, Abraham tuvo un hijo, Isaac, Isaac tuvo un hijo, Jacob, tuvo 2 hijos, pero eligió a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales salieron las 12 tribus de Israel, los cuales fueron a parar a través de José en Egipto. En Egipto por 400 años. Miren que es un país antiquísimo Israel, es decir, que 400 años solamente estuvo de esclavitud. Pasó de ser una familia a ser un pueblo muy numeroso. Pues algunos calculan que pudieron haber sido hasta 2 millones de personas dentro del pueblo de Egipto. Es una barbaridad de personas. Note esto, que Argentina tiene 200 años, ¿no es cierto? Es un país joven. Y estos pueblos son tan antiguos que datan solamente de 400 años de esclavitud en un periodo donde los egipcios fueron tomados por los reyes egipcios y luego volvieron a reinar los faraones. Entonces, en ese cambio de reino ya hubo un desconocimiento de quiénes eran los del pueblo de Israel. Les tuvieron miedo porque eran muchos, empezaron a crecer, eran demasiado, eran numerosos. Y en esos 400 años empezaron a ser hostigados por el pueblo de Egipto. Los hacían trabajar, ellos tenían su Dios, tenían al Señor. Sin embargo, los hacían trabajar duramente, abusaban de sus vidas con el trabajo forzado, los hicieron construir las ciudades más prestigiosas de Egipto para ese tiempo. No solo que no les pagaban, sino que los maltrataban aún con azotes, con prisión, y cada vez más fueron recibiendo hostilidad hasta tal punto que dijeron vamos a restringir la natalidad, empezaron a matar a sus hijos. Pero dice aquí la palabra que Dios estuvo siempre pendiente de ellos. ¿Qué entendés vos cuando alguien te dice estoy pendiente de vos? Que está atento, ¿verdad? Que si te pasa algo, si alguien te dice voy a estar pendiente de vos, si tu padre te dice, ¿cuántos de ustedes tienen hijos adolescentes? A ver, yo a veces les doy el teléfono y digo, mirá que te voy a estar llamando,
tenés que estar pendiente del teléfono, quiere decir que lo voy a estar llamando, ¿verdad? ¿Cuántos son de esos padres que en una salida los llaman 5 o 6 veces a los... Ahí está, estamos hablando el mismo idioma entonces. Dios dice que iba a estar al pendiente del pueblo de Israel y que, iba a estar al pendiente, sin embargo, sufrieron de todo por 400 años. Pero yo te voy a explicar una realidad muy importante. El pueblo de Dios creía que estaba solo, no creía, había escuchado del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, pero no había desarrollado una relación con Dios. En todo ese tiempo no le había clamado a Dios. Sufrieron y padecieron su opresión solos. Hasta el final, hasta cuando no podían más y empezaron a matar a sus hijos, y ahí subió el clamor y Dios entonces le habló a Moisés urgente, le dice, vamos, este es el momento. No había obrado antes el Señor, ¿sabes por qué? Porque su pueblo no le había pedido. No se lo había pedido. Es el síndrome o la sensación de estar solo. Cuando estuviste solo toda la vida, que nadie te apoyó, que nadie te ayudó, entonces vos encarás todos tus problemas solos. Y aún gente que viene a la iglesia, que después de 3 meses vuelve a venir y dice, pastor, no sabe todo lo que pasé. Me echaron del trabajo, tuve que mudarme de casa, me peleé con mi esposa, perdí un familiar querido, etcétera. Pero ahora me recuperé y volví a la iglesia. Y yo digo, wow, todo eso pasó. Y en estos 3 meses no viniste porque tenías problemas. Yo escucho cada historia, ustedes no se imaginan. Hay gente que cuando tiene problemas se aleja porque piensa que tiene que arreglarse solo. Jamás mandaría un mensaje para decir, necesito oración, necesito que oren por mí. Hay a veces como... No sé si es un orgullo o es una cuestión, es este síndrome sembrado que hay que arreglarse solo, sobre todo los hombres, que no hay que llorar, hay que seguir para adelante. Y el pueblo de Israel hizo eso, 400 años sin consultar a Dios, sin buscar la presencia de Dios, hasta que no pudo más con su hostigamiento. Los egipcios los iban a extinguir. Entonces dijeron, estamos bajo el látigo, ya no es vida esto, cada vez es más grande la opresión. Dice que entonces el clamor subió a la presencia de Dios y Dios le dijo a Moisés, escuché el clamor, estoy al pendiente. Quiero decirte que Dios siempre estuvo pendiente de nuestras vidas, pero a veces somos nosotros los que no le clamamos. La primer cosa que Dios tenía que hacer con ese pueblo es la primera cosa que Dios tiene que hacer con nosotros. Sacar esa sensación de soledad, quitarla de nuestra vida y aprender a clamar a Dios, aprender a contar con la iglesia, aprender a vivir en una comunidad cristiana, aprender a vivir la nueva vida en Cristo. Esto es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Esta es la primera cosa. ¿Cuántos de ustedes necesitan esto? El Señor lo quiere hacer con nosotros. Aprender a confiar en otros, pero sobre todas las cosas, a confiar en el Rey de Reyes. Entonces, el primer cambio de mentalidad que Dios necesitaba hacer con ese pueblo era a que aprendan a confiar en Él. No solamente a confiar en Él, a tener una relación con Dios, a relacionarse con Dios, a ser amigo de Dios. Hay un texto, si lo podemos poner, solo un versículo, en Hebreos 11, versículo 27, si no recuerdo mal. Es un versículo impactante. Habla de Moisés, Hebreos 11. También entre los héroes de la fe se menciona a Moisés. Y dice, por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, es decir, a Faraón. Esto está hablando de Moisés, ¿sí? Dice, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo, ¿qué dice ahí? Al invisible, como si lo estuviera viendo al Señor. Tenía una relación con Dios, Moisés tenía una relación, por eso Dios pone a Moisés como ejemplo para el pueblo de Dios. Le dice, mejor dicho, a través de Moisés, Dios muestra una relación que el pueblo tenía que aprender. Tenía que aprender a relacionarse, a ser amigo de Dios, a saber y a entender que Dios estaba ahí, aunque no lo veía, aunque era invisible. Por eso dice la palabra que Moisés se mantuvo firme sin tenerle miedo a Faraón, porque era como si lo veía a Dios, como si estuviera ahí mirándolo. Cuando tu fe crece,
sentís la seguridad de que Dios está ahí, de tal manera que parece que vieras a Dios. Quizás muchos han experimentado esto. Hay problemas, hay situaciones que has madurado lo suficiente para darte cuenta que Dios sí está ahí. Y sentís a Dios cerca tuyo, como viendo al invisible. La primera cosa que Dios quiere hacer con nosotros es gestar esta mentalidad de amigo de Dios, de dejar la sensación de soledad para tener una relación con Dios, una amistad con Dios, una relación íntima con Dios como la que Moisés tenía con Dios. ¿Qué te parece esto? Descodiale que tenés al lado, decirle, esto es para vos. Presta atención a esta palabra. La segunda cosa que Dios hizo aquí, que me parece todavía más profundo y más desafiante, es que Dios le dice a Moisés, en la zarza, le dice, andá y decile a Faraón, vamos a leer otra vez ese versículo, creo que es el 16 de Éxodo 3, dice, andá y decile a Faraón que tienen que salir por 3 días de camino al desierto. Es lo que llevaba a llegar hasta el monte Horeb. Dice, ahí dice, tú anda y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció. Yo he estado pendiente de usted y he visto cómo los han maltratado en Egipto. Eso es el 17. Dice, por eso me propongo sacarlos de su opresión y llevarlos al país de los cananeos, etc. El 18, se ve que me equivoqué, ahí está. Los ancianos de Israel te harán caso, acá está el versículo, entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y les dirán, el Señor, Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro, déjanos hacer un viaje, diga conmigo 3 días. Hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Note que Dios no le dice a Moisés, andá y decile a Faraón que te vas a ir con todo el pueblo, vas a salir huyendo, vas a salir en libertad, no vas a volver nunca más a Egipto. ¿Sí? En realidad, Dios quería traer libertad, pero no era el plan original de Dios. El plan original era, o mejor dicho, la libertad iba a ser de otra manera. Primero tenían que salir 3 días de camino. Iban a caminar 3 días, iban a llegar hasta un lugar en el desierto y en ese lugar iban a ofrecerle sacrificios a Dios. Iban a ofrecerle sacrificio a Dios. Ustedes noten este detalle. ¿Cuántos saben que Dios no miente? Entonces no podemos pensar que Dios le dice, andá a decirle a Faraón que que vas a ir 3 días al desierto y cuando te alejaste por 3 días, ahí agarran y corren hasta la tierra prometida y se escapan. ¿Qué les parece? No era el plan de Dios ese. No era decir, anda a mentirle a Faraón y con eso vamos a salir. Ese sería un plan muy humano. Para nosotros es lógico pensar esto, pero no es lo que Dios haría, ¿sí? Lo que Dios tenía en mente era algo mucho más poderoso que nos va a bendecir a vos y a mí. Lo que quería Dios hacer es cambiarles la mentalidad al pueblo, de ser gente que siempre estaba, dame, todo lo recibían de los egipcios eran sus amos, y dejaban de tener, dejaban de tener este síndrome de dame para empezar a ofrecer algo que jamás habían hecho en toda su vida. La mentalidad de ofrecer es una mentalidad, cuando vos tenés algo que ofrecer, todo cambia para vos. De hecho, el mundo es de aquellos que tienen algo para ofrecer. El que no tiene nada para ofrecer no va a ganar nada. Si vos tenés un trabajo, tenés algo para ofrecer. Tenés un oficio, tenés algo para ofrecer. Si vos querés gestar algo, tenés que tener algo para ofrecer. Dios quería romper esa mentalidad. Nuestra iglesia se convirtió en un ministerio de gente que tiene algo para ofrecer. La gente viene aquí, hemos visto cómo hay gente que viene con problemas de drogas, con problemas de alcohol, y viene con una necesidad y se va con algo que ofrecer. Va y ora por la gente que tiene una necesidad. Vino con una necesidad, pero recibe la bendición de Dios y se va
ofreciendo algo, vino con necesidad de oración y se va ofreciendo oración, vino con una necesidad financiera y se va ofrendando. O sea, la gente cambia su mentalidad de ser demandante a ser alguien que tiene algo que ofrecer. Y esto es fabuloso. El cambio que Dios quería hacer con el pueblo de Dios en el desierto era un cambio de mentalidad profunda, era un rompimiento en su mentalidad. Era cambiarle el chip de esclavo a libre. Cuando vos tenés algo que ofrecer, todo cambia. Hay gente que no tiene nada que ofrecer. ¿Qué tenés vos para ofrecer? ¿Qué cosas haces bien? ¿En qué sos bueno ofreciendo? ¿Qué hay? ¿Qué podés ofrecerle al mundo? En este caso, Dios les dice, vayan 3 días al desierto y ofrézcanme sacrificio. Ofrézcanme un sacrificio. Lo primero que Dios hace es cambiar esa mentalidad de gente que solamente pedía a gente que iba a empezar a ofrecer. Y todo esto era un cambio muy profundo en ellos, pero Dios lo quería gestar así. Por supuesto que Faraón endureció su corazón, por supuesto que no los dejó ir, por supuesto que Dios tuvo que manifestar su poder enviándoles 10 plagas que aplastaron a todos los brujos y todos los demonios territoriales que había en Egipto para dejar libre al pueblo de Dios. Egipto es el símbolo de la mayor esclavitud de la humanidad y no hay cosa de la que Dios no te pueda sacar. ¿Cuántos dicen amén a esto? No hay cosa de la que Dios no pueda librarte. La tercer cosa que quiero mencionar, la tercera enseñanza, o el tercer cambio de mentalidad, es un cambio del esfuerzo personal al milagro del Rey de Dios. Un cambio de mentalidad. Hay gente que piensa que solo va a tener algo si se esfuerza. Está muy bien esforzarse, pero hay que darle lugar a Dios al milagro. Quiero leerte algunos versículos en Éxodo capítulo 3, versículos 20 al 22. Si lo podemos leer en versión Reina Valera, ahí quiero resaltar una palabra, aunque no es muy lindo el lenguaje, pero dice así: empero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Esto es lo que Dios pensaba hacer. Pensaba mandar las 10 plagas y se iba a quebrantar el pueblo de Egipto, se iba a quebrantar Faraón sobre todas las cosas. Y sigue diciendo la palabra: y yo daré a este pueblo gracia. Diga conmigo, gracia. Gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando os partiereis no salgáis vacíos. O sea, una gracia de Dios sobre el pueblo de Israel, para que cuando se vaya, después de haber trabajado 400 años para los egipcios, se iban a ir con las manos vacías, pero Dios iba a darles una gracia para que cuando se vayan, no se vayan con las manos vacías. Y sigue diciendo la palabra, versículo 22, sino que demandará cada mujer a su vecina y a su huéspeda vaso de plata, vaso de oro y vestido, y los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Los iban a despojar por una gracia que Dios iba a poner sobre el pueblo de Dios. Y esto me pareció sumamente interesante. Jamás, yo quiero que vos te imagines esto: un pueblo prisionero, esclavo, les ponían grilletes, los azotaban, jamás se habían animado o jamás en su vida habían vestido algo bueno siquiera, no habían probado una buena comida. Eso no era para ellos, eso era para los egipcios. Era prácticamente imposible. Y dice que Dios hace un milagro, que es la gracia que les cae para que las riquezas vengan a ellos. ¿Cuántos quieren esta gracia? Las riquezas les iban a venir de una manera sobreabundante, a tal punto que cuando llegaron al desierto, y al final salieron, y llegan hasta un lugar y hacen un arca para Dios, un arca del pacto, según Dios lo manda, todos empezaron a ofrendar para esa arca, empezaron a ofrendar artículos de oro, etcétera. Y dice que Moisés tuvo que decirle: basta, porque ya es suficiente y no tenemos más lugar
para poner la ofrenda que ustedes traen. El pueblo había salido sumamente próspero, prosperado en todo. Era un pueblo rico, habían sido esclavos toda la vida, pero la libertad de Dios incluía riquezas financieras. Yo quiero que tu mente se abra para ver el punto que yo estoy viendo acá, el que Dios me mostró. Muchos de nosotros creemos en los milagros de prosperidad. ¿Cuántos creen en esto? Lo viven, lo entienden, pero todavía oramos conforme a lo que ganamos. Es decir, vos orás, pedís el auto, pero pedís el auto que vos podés pagar. No pedís el auto que Dios puede pagar, si no, eso no tendría límite. Pedís la casa, pedís el trabajo, pedís el puesto que vos podrías llegar. Pedís el saltito que te falta, pero no pedís la gerencia, no pedís la propiedad, no pedís conforme al poder de Dios, sino pedís conforme a tu poder. Si el pueblo de Dios hubiera pedido conforme a lo que ganaba, no ganaban nada, eran esclavos. No ganaban, no, había cero dinero, había una gracia de Dios que fue derramada para salir absolutamente ricos y prosperados. El pueblo de Dios no podía gestar un peso, no podía ganarse ni 10 centavos. Vos tenés que entender que en el cambio de mentalidad que Dios tenía que hacer en el pueblo esclavo, incluía un cambio en el cual Dios se mostraba como proveedor, como quien iba a sustentarlo, como quien podía hacer milagros financieros. El problema es que muchas veces eso todavía no nos entra en la cabeza. Dios quiere ser tu sustentador. Dije en primer lugar que Dios quiere ser tu amigo. Dije que Dios quiere cambiarte tu forma de pensar para dejar de ser de los que demandan a los que ofrecen. Y en tercer lugar, Dios quiere cambiarte para cambiar tu forma de pensar de tal manera que entiendas que Dios quiere ser el que te prospera, el que te bendice, el que te da absolutamente todo lo que necesitas. Oh Señor, ¿cómo estamos? Él quiere ser el que provee todo. La gracia de Dios será derramada sobre tu vida. Es un poder sobrenatural, no es algo que vos puedas hacer. Es el poder de Dios. Quiero orar por ti. Ponete de pie, por favor. Vamos a pedir a los adoradores que pasen por aquí. Hay algo tremendo en esta palabra. Vamos a hacer una oración muy específica por aquellas personas que escuchan este mensaje por internet o también por el Canal 3. Así que te invito a que cierres tus ojos. Señor, cambia nuestra forma de pensar. Espíritu Santo, queremos darte autoridad, Señor, ahora sobre nuestras vidas. Rey de gloria, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, prospera a tu pueblo. Señor, queremos conocerte mucho más. Esa relación que hubo con Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. Eso queremos para nuestras vidas, Señor. Aumenta nuestra relación contigo, Señor. Cambia nuestra mentalidad. Queremos ser de esos que tienen algo que ofrecer al mundo. Y no solo de los que consumen, de los que demandan. Queremos ser de los que ofrecen. Señor, bendigo a tu pueblo, Rey. Bendigo a tu pueblo, Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo a tus hijos, Señor. Aún, Señor, derrama esta gracia. En el nombre de Jesús, derrama esta gracia sobre aquellas personas que necesitan ver milagros en sus vidas financieras, Señor. Derrama esta gracia, Señor, que hubo sobre tu pueblo, donde las finanzas venían a ellos, la riqueza, la prosperidad. En un día, Señor, tú los sacaste de esclavos a libres. Muchos de los que tienen fe y que están escuchando esta palabra en este momento reciben esa unción para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, papá, en tu nombre, Señor. Amén y amén.